gracias. Bueno, vengo a contarles un poquito de qué se trata el tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y por qué hoy en día estamos hablando de eso. Las ciudades originalmente, y pasa lo mismo cuando hablamos de arquitectura sostenible, que es como la otra área en la que estoy enfocado, se remonta a ver cómo hicieron las primeras personas que intervinieron en el espacio, cómo esas primeras arquitecturas vernáculas entendían el tema del sol, de los vientos, todo eso. Lo mismo pasa si vemos culturas milenarias en cuanto al manejo del agua. En México, por la Mojana aquí en Colombia, hay una cantidad de sitios que evidencian que esas culturas se desarrollaron en torno a un buen manejo y un entendimiento del agua. Perú, por Machu Picchu, todas estas terraceos buscando de beneficiarse del tema del agua, que en época de sequía pudieran usar agua que tenían almacenada, que en época de agua no se inundaran. Todo ese entendimiento fue lo que les permitió hacer, pues desarrollarse como civilizaciones. Cuando empieza la revolución industrial y empieza todo este crecimiento en infraestructura, en nuevos medios de transporte, en carreteras, todo eso lo que conlleva es a que haya un crecimiento exponencial de la población y empiezan a aparecer poblaciones donde antes no había. Entonces es un crecimiento muy rápido, donde los sistemas de agua dejan de ser descentralizados, como por barrios, por decirlo así, o por casa. Cada casa tenía su pozo séptico, su pozo de extracción, a volverse un solo sistema. Empiezan a canalizar y entubar y entonces se vuelve una cosa operada por una sola persona. En lugar de tener varios puntos distintos cerca, la oferta cerca donde está la demanda, pues empieza a haber un solo espacio, un solo monopolio controlando y manejando todo este tema. ¿Esto qué conlleva? Que la sociedad se vuelve más vulnerable, porque por ejemplo un daño o algo pues va a afectar a mucha más gente. Pero sobre todo estos sistemas se basan en cobrarle a la gente unas tarifas. Eso lo que implica es que es más costoso tanto de construir como de operar. Y lo que ha venido pasando es que obviamente estos sistemas van a afectar muchas veces la naturaleza. No van a tener en cuenta escorrentías que ya existen o cuerpos de agua en beneficio de un proyecto inmobiliario o de una construcción que se vaya a hacer. Entonces, básicamente, la principal diferencia, estos sistemas lo que buscan es emular el ciclo natural del agua. Y esto para mantener un equilibrio con el ambiente que no afecte el entorno natural donde está construido, pero también que nos pueda beneficiar a nosotros en el uso que le estamos dando a la tierra. Estos sistemas, a comparación o pues a diferencia del sistema tradicional de tubería, pues es mucho más económico, se puede hacer sin tuberías. El concepto principal al emular la naturaleza es que el agua permanece donde está, no lo estamos llevando. Aquí por ejemplo vemos en Bogotá pues llueve y la infraestructura y pues en las ciudades está hecho es para recoger toda esa agua y sacarlo lo más rápido que se pueda. Uno de los códigos de ingeniería hidráulica los que dan y eso tiene coeficientes de qué tan rápido se va a ir el agua para que el agua fluya. Entonces eso que genera, pues hay una cantidad de riesgos asociados con esa velocidad del agua en los canales, pues como en el Virrey por ejemplo. Todo eso está el agua tratando de salir de la ciudad, para eso está diseñado. Eso además pues afecta los niveles del nivel freático de Bogotá y cambia la estructura del suelo, lo que hace que veamos pues también zonas de la ciudad que se empiezan a deprimir, los árboles tratando de buscar agua en algún lugar empiezan a echar raíz para todas partes, porque el agua que antes le caía en la ciudad construida pues simplemente la saco. Y entonces ¿qué implica eso? En infraestructura, cuando hacen los cálculos de ingeniería, pues son estructuras enormes y tuberías gigantescas para que quepa la cantidad de agua que eventualmente va a caer. Eso se calcula en periodos de 100 años, 25 años, dependiendo de la reglamentación, y es en ese periodo de tiempo cuál va a ser el aguacero más impresionante que hay, de 5 años, de 25 hasta de 100. Entonces imagínense, de aquí a 100 años el aguacero más terrible pues puede ser súper terrible, y muchos ingenieros y pues digamos la práctica normal pues hace que muchas veces se sobredimensionen los sistemas, o para estar tranquilos o porque también van a construir, o no sabe uno. Pero la realidad muestra que haciendo sistemas que están emulando la naturaleza, pues no hay que llegar a esos sobredimensionamientos.
Por ejemplo, las tuberías que se utilizan muchas veces son muy grandes, y estas tuberías, para que funcionen, necesitan tener una pendiente, y esa pendiente hace que en un proyecto plano tenga que hacer excavaciones gigantescas, y entonces si quedamos más abajo de donde es el punto de entrega, hay que poner estaciones de bombeo y empezar a bombear el agua y sacarla, y todo eso son costos asociados tanto en la construcción como en la operación, y estos costos finalmente pues se los van a trasladar al usuario final, aparte de los riesgos que existan de que se inunde. Entonces los sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que buscan es, contrario a estos sistemas tradicionales, es recolectar el agua que cae en el sitio, en el predio, en la urbanización, lo que sea, y mantenerla ahí. Ojalá usarla para usos del edificio, o por lo menos retenerla mientras el pico de tormenta. Por poner un ejemplo, en Nueva York llueve, en Manhattan, y los edificios tienen que retener y garantizar que retienen mínimo el 30% del agua que llueve en su edificio mientras está lloviendo. Un día así no lo usen, pues no es gran cosa, ponen un tanque arriba o algo. Si suman cada edificio, pues quiere decir que cuando llueve en Nueva York, el 30% del agua no está en las calles, no está seguramente inundando o haciendo daños a la infraestructura que existe. Entonces ese es el concepto que lleva a que cuando hablamos de drenajes sostenibles, lo primero es no sacar el agua. El proyecto va a ser muy eficiente y muy sostenible si cuando llueve todo el agua se queda dentro del mismo lote. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Primero, al retenerla, estoy evitándole un problema a la ciudad. Pero con esa agua que retengo, la puedo utilizar para los usos normales que tenga en ese predio. Bien sea, se puede potabilizar y usar como agua potable, se puede almacenar y utilizar como riego de jardín, se puede utilizar para el aseo de pisos. En un edificio normalmente casi hasta el 60% del agua puede ser agua lluvia con un tratamiento primario. Un tratamiento primario es básicamente quitarle al agua las hojas, palitos, como la contaminación que pueda coger de pronto en el techo, pero sí el agua de la lluvia está muy bien, y hay países donde esa agua lluvia va directamente al tanque de agua potable. Acá no podemos ir al agua potable, entonces siempre, independiente del diseño, va a necesitar el agua potable en la cocina, en los lavamanos y en las duchas. Esas son como las tres principales fuentes que necesitan agua potable. Todo lo demás, sanitarios, aseo de pisos, lavandería, jardinería, todo eso que puede llegar a significar el 60% del consumo del agua, puede ser utilizado con la cosecha de aguas lluvias. Entonces esto empieza a hacer sentido no solo técnicamente y constructivamente, sino que también está de la mano con la naturaleza, porque además de, y viéndolo en temas digamos de desarrolladores, pues invierten menos en infraestructura, invierten menos en comprar agua, entonces ahí hay un ahorro digamos para la persona, pero esa agua que de algún lugar viene, pues ya no la estamos usando, entonces también estamos respetando ese tema del ecosistema. Entonces, así por encima vemos que puede llegar a ser hasta 40% más barato de construir. Le genera ahorros en construcción al que los construye y en consumo a quien los está usando. Y sobre todo mantenemos entonces el ciclo natural del agua. Es que si aquí hay una vía, por ejemplo, normalmente tenemos el pasto aquí y ya está. Esto que hace se satura rápidamente, y si no tiene vegetación va a generar una capa de permeabilidad, y entonces todo el agua que va se va saliendo y va rodando. Entonces el sistema de retención lo que hace es generar una zona inundable que más o menos para un caso de andenes puede tener unos 60 centímetros, donde tiene acá abajo una capa de tierra que es la que me va a soportar pues, matas. Todas estas paredes digamos también son en tierra, y por eso es que tienden a verse como zonas verdes que cuando están así vegetadas ni siquiera se percibe que está el hueco ahí debajo. Y acá abajo tienen un filtro, filtros que lo que van a hacer es almacenar el agua aquí abajo a medida que van ayudando a que el agua percole. Entonces si esto lo vemos linealmente en todos los andenes que tienen zonas verdes, pues es una cantidad de área tanto acá como acá que va a permitir reducir el volumen de agua que está en las calles. Esto además lo que va a ayudar es
a que paisajísticamente todo pues estamos manteniendo unas zonas verdes que están bien tenidas, pero es un sistema totalmente natural, aquí no hay tubos, no hay nada. ¿Qué pasa? Que en planta cuando este se me llena, salta al siguiente porque pues nada es plano, todo tiene algún nivel y se diseña con esos niveles para que el agua que está aquí apenas se llene sigue al siguiente y así se va transportando por toda la ciudad. ¿Para qué sirve esto principalmente? Especialmente en climas cálidos hay mucha prevención con respecto a los vectores. ¿Cómo voy a hacer yo un foco ahí de Zika o de chikungunya? Entonces lo que se busca es que el principal almacenamiento está aquí abajo. Entonces superficialmente cuando esto empieza a bajar no se van a generar charcos, porque cuando esto está diseñado con la capacidad del terreno, esta agua superficial está transportándose de uno al otro lentamente y el gran que está acá, el gran volumen que está acá empieza a meterse en el terreno, evitando que esto sea pues charcos. Y esto pues es en un perfil, pónganle, de 1.50, que es un andén, pero esto mismo puede ser toda una laguna entera. Estuvimos precisamente trabajando en un proyecto en Montería donde el canal central por plan maestro de canales tenía que ser en concreto. No había alcantarillado por el canal y tenía que ser en concreto. Y llega uno con este dibujo allá, esto era de 10 metros. No se puede porque la velocidad, necesitamos que el agua corra, porque el árbol acá va a hacer que el sofá se estrelle. Entonces es porque la gente bota basura a los cuerpos de agua, que es otro tema de conciencia y de culturizar a las personas. Y que no, que es agua y que es agua y que es agua. Concreto. ¿Cuál fue el resultado? Logramos encontrar un material, una membrana de bafo, si no estoy mal, que da la rigurosidad, pero asegura también que el agua corre. Pero además permite que crezca la vegetación entre ella y al cabo de unos 10 o 15 años se va a haber deshecho totalmente, habiendo dejado la rigidez. Entonces el cambio sí se puede dar y no es fácil llegar allá uno a convencer en Montería es con planeación directamente, ni siquiera hay como algo especializado acá, convencerlos de que va a funcionar y se está construyendo y ha funcionado y entonces combina uno los sistemas, que era un poquito lo otro, no es una sola respuesta para una cosa, sino es la combinación y la integración de varios sistemas. Acá en este proyecto les cuento, estos de los andenes son los que llevan de cada lote a los parques y los parques conectan con el canal central y así todo está conectado y todo está ayudando. A veces esto, si fuera una laguna, puede tener una tapa si esto fuera una laguna y uno la quiere tener que no se inunde, puede hacer un pozo como el que les contaba ahorita, que el agua se va a ir metiendo y se va a ir percolando con una tapa aquí abajo para que el agua apenas llegue y se meta, o la tapa puede estar aquí arriba para que el agua no se me salga. Entonces el excedente del agua, si no tengo a quien entregárselo, pues existe, esto es un sifón. Entonces hay mucha agua y hay más volúmenes de los que están diseñados, pues este sifón me va a permitir que el excedente lo voy metiendo al terreno. Entonces todo esto funciona como un gran sifón que además está percolando el agua. Entonces a nivel del agua lluvia se puede ser totalmente independiente en cómo manejarla para devolvérsela al terreno o para usarla dentro de los